Tener en nuestra mente ideas falsas nos hace cometer grandes errores. Es necesario distinguir las asociaciones acertadas de las equivocadas. Estas asociaciones que hacemos en nuestra mente, ver cuáles son. Por ejemplo, una asociación equivocada es creer que debemos competir, es decir, pelear contra los demás para ganar. La asociación acertada sería participar, es decir, dar lo mejor de ti y valorar el resultado. Otra asociación equivocada sería tener metas. Creemos que tener metas, obtener el resultado que se quiere obtener, cueste lo que cueste. En cambio, una asociación acertada sería tener un propósito, que es hacerlo mejor y aceptar el resultado obtenido. Otra asociación equivocada es las obligaciones, que son el comportamiento que los demás nos imponen. En cambio, la acertada sería tener un compromiso, comprometerse, que es el comportamiento decidido por uno mismo. Otra asociación equivocada es acerca de la idea de las normas. Las normas son los decretos que los demás están obligados a respetar. La asociación acertada sería tener acuerdos. Los acuerdos son compromisos que se están dispuestos a respetar. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la humildad. Ser pobre es no tener lo necesario para vivir, pero ser humilde es la capacidad de ser feliz con lo que uno tiene. Una cosa es un problema y otra una oportunidad. Y nosotros hacemos asociaciones equivocadas con respecto a estas dos palabras. Un problema es una situación de sufrimiento que no se puede resolver, pero una oportunidad me permite aprender y comprender. Una cosa es ser bobo y otra cosa es ser manso. Ser bobo es no oponer resistencia a la agresión de los demás, pero ser manso es decidir convivir pacíficamente con los demás. Necesitamos redefinir claramente los términos que utilizamos para referirnos a los diferentes aspectos de la existencia. Esto facilitará la reprogramación de nuestra mente con una nueva información liberadora de las limitaciones surgidas de la cultura e instaladas en nuestro cerebro a través de un lenguaje asociado al miedo, la culpa, el castigo y el premio. Las falsas asociaciones mentales son como una cadena que limitan al prisionero y lo mantienen atado a sus penas y sufrimientos, restringiendo su capacidad de pensar armónicamente y de reprogramar su mente con la información de la verdad. Por eso, al cambiar las asociaciones falsas por otras verdaderas, se logra un estado de libertad mental. Lo que creemos verdades no son más que limitaciones subjetivas. Cuando una persona está llena de angustia, miedo, sufrimiento y no aceptación de la vida, a esa sensación de depresión le corresponde un resultado externo de conflictos con las demás personas. La persona se siente amenazada y llena de miedo y tiene muchas dificultades para sobrellevar su vida. ¿Qué conceptos mantiene en su interior? ¿Verdades o creencias? Sin lugar a dudas, creencias falsas, porque la falsedad está asociada con lo que no funciona ni dentro ni fuera. Pero si esa persona, por el contrario, es capaz de encontrar la paz que habita en su interior, aprendiendo a apreciar las verdades, tendrá armonía y será capaz de ser feliz por sí misma, independientemente del entorno. Entonces, en su exterior, obtendrá como resultado buenas relaciones con los demás, con el mundo y con el entorno, y no se sentirá asustada, sino que verá la vida como
una oportunidad hermosa para aprender. Verdad es todo lo que puede funcionar de una manera correcta, armoniosa y perfecta. Si no es así, es que está construido sobre conceptos falsos. Todos nuestros problemas humanos se originan en concepciones falsas de la vida. Por el contrario, una creencia es aquello que se ha aprendido a través de la personalidad, pero que aún no se ha verificado. No hay nada feo ni bonito. Hay formas diferentes. Lo feo y lo bonito están en la mente y en los ojos de quien mira e interpreta esa realidad. Para poder ver amor en todo, tenemos que limpiar nuestros conceptos limitantes. Por ejemplo, si vemos a nuestra hija jugando con una mariposa azul, como en nuestra mente existe el concepto de que eso es muy bonito y muy tierno, le transmitimos aceptación y ternura que ella asociará con la mariposa. Pero si la vemos jugando con una cucaracha, le gritaremos, haremos un gesto de asco y además le pegaremos. La niña pues asociará la cucaracha con repugnancia que enlaza directamente con el instinto, y en su mente quedará codificado que las cucarachas son asquerosas, feas y peligrosas, mientras que las mariposas son lindas y hermosas. Ninguna de las dos cosas es cierta, pero eso fue lo que le transmitimos a causa de nuestros propios traumas y creencias falsas. Esto es como lo peligroso y lo seguro. No hay cosas peligrosas ni seguras, sino solo situaciones necesarias. ¿El fuego es peligroso? No lo es. Pero si metemos el dedo en él, nos quemaremos. Es solo una realidad. La dicotomía peligroso-seguro es un concepto que está en nuestra mente. Una persona con sabiduría y debidamente entrenada no corre peligro en ninguna parte, mientras que un inexperto corre peligro en cualquier parte. Por lo tanto, ¿qué es lo verdaderamente peligroso? La ignorancia. ¿Qué puede darnos seguridad? La sabiduría, el entrenamiento, la habilidad para enfrentarnos a la vida. Todo lo demás son conceptos limitantes. La prohibición también es un error en la educación, porque el niño intentará hacer a escondidas todo lo que le está prohibido. La propuesta es que ayudemos a nuestros hijos para que aprendan a tener seguridad en sí mismos. Si no adquirimos esta seguridad, la vida será un desastre porque todo nos parecerá peligroso. Pero si la adquirimos para nosotros, no habrá nada peligroso, porque sabremos relacionarnos con los demás desde nuestra propia seguridad. La mentira no es lo opuesto a la verdad. Lo opuesto a la verdad es la ignorancia. La mentira es simplemente una forma de defensa ante la agresión. Los seres humanos tratamos de adaptarnos al medio, y si éste es agresivo, buscamos la forma de defendernos de él mediante la mentira. Si alguien ya está instalado en la mentira, necesita hacer terapia. Hay adultos que son mentirosos profesionales. Todo lo que dicen son mentiras porque se acostumbraron a que esa fuera su herramienta de trabajo. Hay que abandonar las armas. El castigo, la prohibición, la agresión, la imposición e interferencia. El ejemplo es siempre el mejor maestro. Podemos amar a la vida cuando veamos los problemas como oportunidades de aprendizaje. Y al renunciar a toda forma de culpa o castigo dejaremos de ser peligrosos para los demás.